Bienvenidos a mi canal. En el video de hoy vamos a ver cómo hacer esta planta de campo conocida como manzanilla amarga. La planta es muy fácil de realizar, está compuesta de 16 piezas realizadas de la misma manera. El tamaño de la planta son 20 centímetros de la altura sin contar la maceta. Y materiales que necesitamos son hilos en color amarillo y verde del grosor 3,5 milímetros, un ganchillo de 3 milímetros, alambre moldeable y tijeras. Primero vamos a hacer la flor. Formamos un anillo mágico y hacemos 6 puntos bajos dentro del anillo mágico. Cerramos el anillo mágico, vamos a trabajar en vueltas cerradas, todas las vueltas cerramos con un punto deslizado y empezamos con un punto de cadeneta. Hacemos un punto deslizado en el primer punto de esta vuelta. Subimos un punto de cadeneta y el motivo de la vuelta número 2 es un punto bajo y un aumento. Empezamos en el mismo sitio donde cerramos la vuelta y tejemos un punto y ahora un aumento, 2 puntos bajos en el mismo punto y repetimos un punto bajo y un aumento, un punto bajo y un aumento. Deberíamos tener 9 puntos bajos. Aquí queda un punto que es punto deslizado, este punto saltamos, no se teje este punto y cerramos la segunda vuelta con un punto deslizado. Tenemos 2 vueltas. Ahora vuelta número 3, es la última vuelta de la flor. Aquí vamos a tejer un punto bajo en cada punto de la vuelta anterior. Subimos un punto de cadeneta y tejemos un punto bajo en cada punto de la vuelta anterior. Y aquí en esta vuelta también vamos a tejer un punto en punto raso de la vuelta anterior. Así que en esta vuelta tejemos 10 puntos bajos. Tejemos un punto bajo más y aquí cerramos la vuelta con un punto deslizado. Cortamos el hilo hacemos un punto de cadeneta y sacamos el hilo. Cortamos el otro extremo un poquito y los dos extremos escondemos dentro de la flor. Ahora vamos a hacer el receptáculo. Formamos un anillo mágico y hacemos 8 puntos medio altos dentro del anillo mágico. Sacamos el primer punto, subimos un punto de cadeneta
y hacemos un punto medio alto. Echamos una hebra a la aguja, sacamos un punto por dentro del anillo mágico, tenemos 3 puntos en la aguja. Cerramos los 3 puntos juntos. Repetimos, echamos una hebra, sacamos un punto por dentro del anillo mágico y cerramos los 3 puntos juntos. Ya tenemos 2 puntos medio altos. 3, 4, 5, 6, 7 y 8. 8 puntos medio altos, cerramos el anillo mágico y cerramos la vuelta con un punto deslizado. Hacemos un punto de cadeneta y cortamos el hilo. Estos dos extremos también vamos a esconder dentro de la flor. Ahora vamos a hacer el tallo. Empezamos con 50 puntos de la cadeneta. Formamos el primer punto, que es nudo corredizo, y hacemos 50 puntos de la cadeneta. Ahora vamos a trabajar sobre la cadeneta. Colocamos un alambre junto con la cadeneta. El alambre tiene que tener alrededor de 30 centímetros. Colocamos el alambre entre el ganchillo y el hilo. Subimos un punto de cadeneta. Primero vamos a tejer 30 puntos bajos. Tejemos un punto bajo en cada punto de la cadeneta. Después de hacer los 30 puntos bajos, todavía nos quedan 19 puntos de cadeneta. Subimos 4 puntos de cadeneta. Sobre la cadeneta hacemos 3 puntos deslizados. Empezamos en el segundo punto contando desde el ganchillo. Hacemos un punto deslizado, 2 y 3. 3 puntos deslizados y ahora un punto bajo sobre la cadeneta principal. Seguimos atravesando el alambre. Entonces primero sacamos un punto por debajo del alambre. Y ahora cerramos los 2 puntos por encima del alambre. Ahora subimos 5 puntos de cadeneta. Y sobre estos 5 puntos de cadeneta hacemos 4 puntos deslizados. Empezamos también en el segundo punto contando desde el ganchillo. Hacemos un punto deslizado, 2, 3,
y 4. 4 puntos deslizados y ahora también un punto bajo en la cadeneta principal. Primero por debajo del alambre y luego por encima del alambre. Y estos dos pasos repetimos hasta terminar toda la cadeneta. Primero hacemos 4 puntos de cadeneta. Sobre la cadeneta hacemos 3 puntos deslizados. Tres puntos deslizados y un punto bajo en la cadeneta principal. Y ahora 5 puntos de cadeneta y 4 puntos deslizados. Y un punto bajo. Primero por debajo del alambre y luego por encima del alambre. Rellenamos la última cadeneta. Hacemos un punto de cadeneta más, cortamos el hilo y cerramos el punto. Ahora pasamos el alambre por dentro del receptáculo. Ahora doblamos un poquito el extremo, hacemos como una bolita pequeña. Echamos un poquito de pegamento de silicona caliente y pegamos el alambre al receptáculo. Y también vamos a pegar un poquito los dos extremos para que dos sobresalgan. Y ahora escondemos bien los extremos dentro de la flor. Y otra vez echamos un poquito de pegamento de silicona caliente y pegamos el receptáculo dentro de la flor. Ahora otra vez echamos un poquito de pegamento al alambre justo debajo del receptáculo, solamente un poquito. Y pegamos el tallo. Esperamos un ratito hasta que se seque bien. Y ahora giramos el tallo.
Y aquí abajo también echamos un poquito de pegamento para pegar la parte de las hojas que no se desenrollen. Y ya tenemos una flor hecha. Hacemos tantas flores que queramos. He preparado 16 flores. Ahora las vamos a unir en grupos de 5, 5 y 6 flores. Las colocamos en la misma altura y ahora las podemos tapar, el alambre que sobresalga podemos tapar con cinta de floristería o con el mismo hilo. Si el alambre queda demasiado largo, lo cortamos. Dejamos como 4 o 5 centímetros de alambre. Los otros dos grupos hacemos de la misma manera. Y ahora las flores colocamos en una base. La base que tengo preparada es una bola realizada con ganchillo. Cómo hacer estas bases podéis encontrar en el enlace que aparece ahora mismo en la pantalla y también en la descripción del vídeo. Entonces, ahora pasamos el alambre por dentro del anillo mágico. Y las otras al lado, justo al lado, para que no se separen mucho. Y ahora la planta podemos colocar en una maceta. Si tenéis alguna duda o alguna pregunta, la podéis dejar en los comentarios. Y si todavía no estáis suscritos a mi canal, lo podéis hacer ahora, así que cada vez que suba un vídeo nuevo, os van a llegar las notificaciones. Muchas gracias y hasta la próxima.